En los años 60, mientras el mundo estaba atrapado en la carrera espacial, la NASA, la agencia espacial más poderosa de Estados Unidos, financió en secreto un experimento que muchos aún consideran difícil de creer. Este experimento no tenía nada que ver con cohetes ni naves espaciales, involucraba delfines. La idea parecía sacada de la ciencia ficción, enseñar a un delfín a hablar inglés y, a partir de eso, descubrir cómo los humanos podrían algún día comunicarse con inteligencia alienígena si llegara a aparecer. Para convertir esta idea inusual en realidad, se construyó una casa para delfines en el Caribe. Una joven de 23 años, Margaret Howe, fue incorporada al proyecto con la tarea de vivir junto a un delfín macho adulto durante varias semanas. Su trabajo consistía en pasar todo su tiempo enseñándole a pronunciar palabras humanas, como un niño aprendiendo a hablar. Pero lo que ocurrió dentro de esa casa fue mucho más allá del plan original. Lo que comenzó como un experimento aparentemente inofensivo se convirtió gradualmente en uno de los episodios más notorios y perturbadores en la historia de la investigación científica estadounidense. ¿Qué buscaba realmente la NASA con este experimento? ¿Podía un delfín aprender de verdad el lenguaje humano? Y más importante aún, ¿qué llevó a que este proyecto terminara en una tragedia que nadie esperaba? En los años 60, el mundo entero estaba atrapado en la fiebre espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por ver quién llegaba primero a la Luna, también se lanzaban a una serie de empresas científicas audaces y sin precedentes. En ese ambiente, la NASA no se limitó a los cohetes. La agencia también destinó fondos a proyectos que, a primera vista, parecían extraños. La razón era simple. Creían que la humanidad podría algún día encontrar vida más allá de la Tierra. Y antes de que llegara ese día, necesitábamos una forma de comunicarnos con seres que no fueran humanos. Una de las figuras principales detrás de esta idea audaz fue el neurocientífico John C. Lilly. Él creía que los delfines tenían cerebros altamente desarrollados, casi al nivel de los humanos, y que su compleja comunicación basada en silbidos podía ser evidencia de una inteligencia avanzada. Si los humanos lograban enseñar inglés a los delfines, eso demostraría que las conversaciones con seres inteligentes completamente distintos, incluso extraterrestres, eran posibles. Lilly también sugería que, si los delfines podían comunicarse con los humanos, podrían ayudarnos a resolver grandes problemas oceánicos, contaminación marina, operaciones de rescate o incluso exploración de recursos. En su imaginación, los delfines podrían incluso tener un asiento simbólico en las Naciones Unidas. Así que la NASA financió a Lilly para convertir su visión en realidad. Pero en lugar de construir un laboratorio estéril lleno de máquinas, decidió crear una casa para delfines. Se trataba de una estación de investigación única en el Caribe donde humanos y delfines pudieran vivir juntos como compañeros de casa. Allí comenzó uno de los experimentos más extraños de la historia. La casa para delfines se construyó en la isla St. Thomas, en el Caribe. Era una estructura curiosa y semi-sumergida, parte bajo el agua y parte sobre el nivel del mar, con habitaciones diseñadas para permitir la entrada de agua salada, permitiendo a los delfines nadar libremente mientras los humanos hacían su vida diaria. El objetivo de Lilly era claro: crear un ambiente compartido donde delfines y humanos pudieran convivir como amigos que comparten un hogar. La figura central elegida para el experimento fue Margaret Howe, una joven de 23 años. Curiosamente, Margaret no era científica profesional ni tenía formación académica destacada. Era simplemente una asistente de investigación, pero tenía una fuerte convicción de que podía enseñar a un delfín a entender el habla humana, como una maestra guiando pacientemente a un niño. Su idea era simple: si vivía con un delfín día y noche, compartiendo comidas, juegos y hasta momentos de descanso, podría enseñarle a producir sonidos como lo hace una madre enseñando a hablar a su hijo. El espacio de Margaret incluía un escritorio suspendido para sus herramientas y una cama de espuma con cortinas para dormir sin ser molestada por el agua salpicando. Su tarea era vivir con el delfín de forma continua durante 10 semanas, saliendo muy poco de la casa, para que el proceso de aprendizaje se sintiera lo más natural posible. Su alumno era Peter, un delfín macho de 6 años, inteligente y juguetón. Peter parecía fascinado por su nueva y extraña compañera. El 15 de junio, el experimento comenzó oficialmente. Las notas de Margaret describían su papel al principio como el de una ama de casa, mientras Peter disfrutaba observando su reflejo en los espejos, como un joven curioso.
Margaret abordó su misión como una maestra paciente. Seleccionó palabras simples y fáciles de pronunciar para enseñar a Peter, como pelota, hola y 1, 2, 3. Cada día repetía estos sonidos mientras los asociaba con acciones, entregándole una pelota al decir pelota, saludando con la mano al decir hola. La idea era ayudar a Peter a conectar sonidos con objetos y acciones, como un niño aprendiendo su primer idioma. Peter demostró ser notablemente brillante. Participaba en las lecciones e intentaba producir sonidos con su espiráculo. Margaret incluso se aplicó maquillaje blanco en el rostro y pintalabios oscuro en la boca, mostrándole a Peter cómo se movían sus labios al hablar. No tenía que explicarlo, dijo después. Él alzaba los ojos y observaba atentamente mi boca. De verdad quería saber de dónde venía el sonido, qué tipo de sonido era. Las grabaciones del experimento muestran a Peter como un alumno curioso y aplicado. A través de repetidos intentos de imitar el habla humana, fue ajustando gradualmente la frecuencia de sus silbidos y chillidos para aproximarse a las palabras. De vez en cuando, Margaret escuchaba murmullos extraños a medio camino entre sonidos humanos y silbidos. Para ella, esto era prueba de que el experimento avanzaba. John C. Lilly también lo notó, y en algunos de sus informes incluso afirmó que los delfines podían imitar la voz humana. Un anuncio que dejó al público fascinado y escéptico a la vez. Para quienes estaban dentro del proyecto, Peter claramente mejoraba, pero para los de afuera, el trabajo de Lilly y Margaret parecía más un fracaso. La NASA finalmente envió inspectores para revisar el progreso. Sus científicos concluyeron que enseñar inglés a un delfín era imposible. Mejor dejar que los delfines nos enseñen su propio idioma, en lugar de imponerles el nuestro, recomendaron. Fiel a su carácter terco y determinado, Lilly desestimó estas opiniones. Animó a Margaret a continuar. Con el tiempo, ella y Peter se volvieron más cercanos. Margaret lo cuidaba y enseñaba a diario, mientras Peter a veces mostraba celos juguetones si su atención se dirigía a otra cosa. Día tras día se formó un vínculo especial entre la joven y el delfín, pero de lo que parecía una cercanía inocente, comenzaron a surgir problemas inesperados. Mientras Margaret enseñaba pacientemente cada sílaba, surgió otro problema. Peter, siendo un delfín macho joven en pleno desarrollo, a menudo se mostraba inquieto en el espacio confinado. Con solo una compañera humana a su lado, su comportamiento a veces se volvía disperso. En lugar de concentrarse en las lecciones, mostraba estallidos de agitación que interrumpían el proceso. Esto era algo que ni John Lilly ni nadie más había anticipado. Entre Peter y Margaret comenzó a desarrollarse una dinámica inusual. Para algunos observadores, incluso parecía que Peter mostraba un tipo de apego que iba más allá de la simple curiosidad. Para la tercera semana, Peter se negó a estudiar. Emitía sonidos y actuaba inquieto todo el día. El veterinario encargado de su salud explicó que ese era un comportamiento esperable en un delfín entrando a la madurez. Los delfines adultos, por naturaleza, suelen mostrar fuertes instintos en esta etapa de la vida. Su energía puede ser difícil de manejar y aunque estén acompañados de otros de su especie, no siempre responden como se espera. Aunque Peter convivía con 2 delfines hembra, mostraba poco interés en ellas y, en cambio, centraba su atención en Margaret. Ella notó que él quería estar cerca constantemente, a veces mostrando gestos más típicos entre delfines que hacia humanos. Esto marcó un punto de inflexión inusual en el experimento. Para mantener la investigación en marcha, Margaret tomó una decisión que algunos podrían considerar sorprendente. Decidió abordar las distracciones de Peter directamente, tratándolas como parte del proceso en lugar de permitir que interrumpieran las lecciones. «Lo permití», explicó más tarde. «No me molestaba mientras todo se mantuviera suave. Era como una picazón. La atiendes y sigues con el experimento». Este enfoque pareció efectivo. Peter finalmente se calmó, pero al mismo tiempo se volvió más sensible a la presencia de Margaret. Cada vez que se inquietaba, ella debía redirigir su energía. Para ella, esto era simplemente parte del trabajo, e incluso creía que fortalecía su vínculo. Sin embargo, no todos lo veían como ella. Cuando comenzaron a filtrarse detalles del experimento, surgió una información impactante que generó innumerables preguntas sobre la ética científica y la línea entre investigación y mala conducta. Fuera del laboratorio, lo que Margaret consideraba un vínculo inocente fue exagerado por los periódicos hasta convertirlo en algo perturbador. Algunos incluso publicaron titulares llamándolo el peor experimento del mundo.
Margaret, por supuesto, no sabía nada de las historias que circulaban afuera. Seguía comprometida con enseñar a Peter los ejercicios de pronunciación. Los dos se acercaban más con cada día. Imaginen a una joven y un delfín aislados del mundo por casi 10 semanas. Su relación pasó de ser una convivencia por necesidad a disfrutar genuinamente de la compañía mutua. Margaret incluso admitió después que extrañaba a Peter cuando no estaba cerca. En una entrevista posterior, reveló que la naturaleza atenta de Peter la ayudó a superar sentimientos de depresión y lucha interna durante los 2 meses y medio que vivió en ese espacio cerrado. Desde ese momento, el experimento con delfines comenzó a adquirir un tono más oscuro, llevando a muchos a preguntarse si la NASA y John Lilly habían ido demasiado lejos en su ambición por comunicarse con extraterrestres. Y entonces, como si las controversias no fueran suficientes, ocurrió un hecho inesperado que lo cambió todo. Se filtró aún más información sobre lo que pasaba dentro de la casa de los delfines. Cuando periodistas y otros científicos se enteraron de cómo Margaret había manejado la inquietud de Peter para mantener el estudio, reaccionaron con dureza. El debate público estalló. ¿Seguía siendo esto ciencia o ya había cruzado la línea de la ética? ¿Era aceptable tratar a los animales de esta manera o era simplemente explotación? A medida que los debates se intensificaban, el experimento perdió respaldo financiero. La NASA, que había financiado el proyecto con la visión a largo plazo de prepararse para el contacto con vida alienígena, ya no quiso estar asociada con él. Ahora, el que alguna vez fue un proyecto visionario de John Lilly se consideraba extraño y controvertido, en lugar de ciencia seria. El financiamiento desapareció, la presión aumentó y los involucrados quedaron acorralados. Margaret, con todo su esfuerzo y convicción, continuó al lado de Peter. Confiaba en que, con más tiempo, ese delfín podría lograr un gran progreso, incluso llegar a pronunciar palabras humanas claramente. Pero la realidad fue más dura. El experimento no logró los resultados esperados, y el vínculo entre la joven y el delfín gradualmente se convirtió en el centro de burlas, dudas y críticas. El punto de quiebre llegó cuando informes internos revelaron que John Lilly había comenzado a probar una sustancia alucinógena en los delfines, con la esperanza de que pudiera expandir la mente y ayudarles a aprender el lenguaje más rápidamente. Este detalle casi destruyó la credibilidad del proyecto. Para muchos, ya no se trataba de un estudio serio, sino de un juego peligroso de un científico obsesionado con una idea temeraria. Y entonces, mientras los debates aún ardían, ocurrió un hecho trágico que convirtió esta historia en un recuerdo inquietante que perduraría durante décadas. En el otoño de mediados de los años 60, el Dr. John Lilly finalmente tuvo que aceptar que su proyecto había fracasado. Los delfines no serían capaces de hablar inglés. El financiamiento que mantenía en funcionamiento el laboratorio fue cortado, lo que significaba que pronto cerraría. Sin dinero, el destino de los delfines era incierto. Margaret no podía quedarse con Peter. Si hubiera sido un gato o un perro, quizá lo habría hecho, pero era un delfín. Cuando el apoyo de la NASA terminó, la casa de los delfines fue cerrada rápidamente. Peter, el delfín que había pasado meses con Margaret, fue trasladado a un tanque estrecho dentro de un edificio bancario abandonado en Miami. Ese laboratorio no se parecía en nada a la casa abierta que tenía en la isla St. Thomas. En Miami, Peter y otros 2 delfines fueron mantenidos en piscinas pequeñas, rara vez veían la luz del sol. Su salud se deterioró rápidamente. Sin convivir con la joven, sin las lecciones diarias de inglés, Peter cayó en depresión. Pocas personas comprenden que los delfines tienen vidas emocionales complejas. Pueden establecer vínculos profundos con sus compañeros y, al separarse, pueden experimentar un colapso emocional severo. Para Peter, estar lejos de Margaret fue como perder a su mejor amiga, quizás su única conexión con el mundo. Poco tiempo después, Peter hizo algo que nadie esperaba: dejó de respirar. No fue por enfermedad, sino un acto deliberado. El doctor Andy Williamson, quien cuidaba de los delfines, creía que Peter falleció por tristeza. Había sido separado de Margaret de una forma que su mente no podía comprender. Los delfines respiran de manera consciente, a diferencia de los humanos. Si deciden no inhalar, simplemente se dejan ir hasta morir. Peter eligió marcharse, una rendición desesperada ante la soledad y la pérdida. La muerte de Peter marcó un final doloroso para todo el proyecto. El experimento de la casa de los delfines, que alguna vez se pensó como un avance revolucionario en la ciencia espacial, solo dejó escándalos, preguntas sin respuesta y una historia que incomodó tanto a investigadores como al público.
Sin embargo, la tragedia dejó una lección duradera. La ambición científica puede llevar a los humanos a cruzar límites éticos, y las criaturas inocentes pueden pagar el precio. En las décadas siguientes, el Dr. John Lilly siguió explorando maneras de comunicarse con los delfines usando música o incluso telepatía, pero nunca más se intentó enseñarles a hablar inglés. Margaret Howe Lovat permaneció en la isla St. Thomas. Se casó con un fotógrafo que había ayudado al equipo de investigación a capturar imágenes en el laboratorio. Juntos transformaron el laboratorio abandonado en un hogar familiar donde criaron a sus 3 hijas. A pesar de todas las controversias y la tragedia, el experimento de la caza de los delfines dejó una marca imborrable en la historia de la ciencia. Algunos lo llaman un fracaso notorio, pero otros lo ven como un intento valiente de abordar preguntas que nadie más se atrevía a plantear. ¿Pueden los humanos comunicarse verdaderamente con una inteligencia completamente distinta? La muerte de Peter se convirtió en un recordatorio claro. La ciencia no puede separarse de la ética. Cuanto mayor es la ambición, más graves son las consecuencias de cruzar la línea. La NASA dejó de financiar proyectos tan marginales y John C. Lilly fue gradualmente apartado de la ciencia convencional. Pero su legado perdura. Los debates sobre la comunicación animal, la inteligencia de los delfines y los límites éticos de la investigación. Hoy, al recordar la historia de Margaret y Peter, la gente no solo recuerda su rareza e incluso su impacto perturbador, sino también la pregunta inquietante: si algún día los humanos realmente encuentran vida extraterrestre, ¿nos comunicaremos con respeto y humanidad o repetiremos los mismos errores imponiendo egoísmo y ambición a otra inteligencia? Y quizá Peter, el delfín que se fue en silencio, siempre será un recordatorio de que la ciencia no trata solo de descubrimiento, sino también de responsabilidad hacia los seres con los que elegimos compartir nuestro camino. ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides dar like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta pronto!